temas y en la medida en que tengan preguntas, pues las van haciendo de forma escrita y en la medida de lo posible les damos solución al final. Para ir avanzando con los temas podemos recoger lo que hemos mencionado, pero tratamos de darles, digamos, atención al final, ¿vale? Entonces, empezando muy rápidamente, este es un año que ha sido particularmente difícil. Cuando uno ve el comportamiento de los activos internacionales en año corrido, pues realmente no se ve un activo financiero particular en el cual se haya observado una rentabilidad positiva. Si uno particularmente se detiene a observar lo que ha sido el fortalecimiento del dólar, probablemente sería de las pocas apuestas que ha generado rentabilidad, pero más allá de eso, no existe particularmente un activo financiero en el cual haya que destacar su comportamiento. El año ha estado, digamos, cargado de mucho descuento de expectativas y esto ha pesado mucho más que las condiciones estructurales fundamentales que deberían generar las decisiones de inversión a largo plazo. Este es particularmente un año que se puede considerar de ajuste o de punto de inflexión. No sabemos si realmente vaya a ser el punto de inflexión, pero aparentemente el mercado lo ha descontado de esta manera. ¿Y qué significa? Que veníamos de unos años previos de muy buen crecimiento en la economía norteamericana, que veníamos de una coyuntura que a pesar de la caída de los precios del petróleo en el 2015, pues recientemente nos había dejado con precios del petróleo más cerca de 83, 86 dólares por barril en el caso del Brent, y que el comienzo de año ha juntado muchos factores que han llevado a esta necesidad de descontar expectativas, que nuevamente no necesariamente significa que estemos alineando el comportamiento del mercado con fundamentales que nos estén mostrando algunos riesgos particulares presentes. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que en el caso de renta fija, es un año en el que hemos tenido todo el ruido de la subida de tasas de la Reserva Federal. La expectativa a inicio de año era una economía norteamericana creciendo muy rápido, podría generar inflación, en algún momento un recalentamiento de la economía y por lo tanto la necesidad de que el Banco Central subiera más veces la tasa de referencia. Hasta el momento ha sido un proceso ordenado. Indiscutiblemente hemos tenido muy buenos indicadores, la tasa de desempleo se ha ajustado más en términos de que se ha disminuido, hemos visto incrementos en los ingresos por hora de los empleados. Esto indiscutiblemente ha señalado unos riesgos de inflación, pero hasta el momento no hemos visto materializar de forma importante un riesgo de inflación en Estados Unidos, con lo cual hasta este momento, y ya faltan básicamente 15 días para que se acabe el año, ha sido un comportamiento más de descuento que realmente atado a unos riesgos materializados, ¿vale? En ese vaivén ha entrado otro factor importante, que es guerra comercial, que empezó hacia febrero más como retórica que como medidas reales y que ha venido escalando en el año y a este momento ya tiene unos impactos importantes sobre la economía norteamericana, incluso sobre la expectativa de crecimiento global. Ya hemos visto al Fondo Monetario Internacional haciendo revisiones a la baja, principalmente por la menor contribución que se daría el otro año por parte de Estados Unidos y de China, que son los principales actores de esta guerra comercial. Ese efecto de la guerra comercial y esta dinámica en la que se han, digamos, movido estos dos países, también ha castigado mucho la expectativa sobre la renta variable, las acciones a nivel global, principalmente Estados Unidos como actor relevante, han estado en medio de un nerviosismo importante, alejándose nuevamente de los fundamentales, con muy buenos resultados de utilidades de las compañías. El descuento de impuestos se ha materializado, aquí sí de forma directa, en muy buenos resultados que hasta el momento no han logrado que el mercado esté positivo en el año. Hemos tenido sesiones en el año o algunos meses en los que hemos logrado recuperación y hemos estado positivos, pero en año corrido ha sido un año realmente difícil y hasta el momento estamos negativos. Lo que ven ustedes al corte del 7 de diciembre básicamente nos dice que la renta variable global está negativa por el orden del 6.60, particularmente Estados Unidos estaba
un poco negativo, más por el orden del 1.70. Recientemente hemos visto algunas sesiones de mejor recuperación con el anuncio del cese al fuego, entre comillas, entre Estados Unidos y China por 90 días. Pero fíjense que en este contexto los inversionistas están hilando muy fino. La detención de la CFO de Huawei, de la cabeza financiera de Huawei, este gigante informático de China, que se dio en Canadá por solicitud de Estados Unidos, también fue tomado de alguna manera como una retaliación de Estados Unidos a todo el tema de las políticas comerciales por parte de China. Y a pesar del anuncio de este cese al fuego por 90 días, pues también se vieron sesiones negativas, justamente tomando como referencia lo que podría pasar después de la detención de esta, digamos, persona importante de Huawei. A hoy sabemos que ya Trump le ha bajado un poquito el tono al tema, ha dicho que intercede para que esta persona pues quede libre. Se ha notado un tono un poquito más tranquilo, entre comillas. Algunos analistas aducen este comportamiento a que en las elecciones legislativas de Estados Unidos también perdió la mayoría en la Cámara, se quedó con mayoría en Congreso, y ahora la Cámara es controlada por demócratas, y esto le va a significar a Trump buscar un punto medio para negociar las políticas que quiera pasar, digamos, por Congreso. Entonces, han venido cambiando un poco las condiciones, pero al corte de hoy el balance es negativo realmente. En monedas, creo que la regla sigue siendo la misma, el dólar se fortalece, las demás monedas claramente han perdido espacio contra el dólar. Particularmente en la región hemos tenido más volatilidad por el lado de Argentina, que es un tema, digamos, mucho más ácido y que no está necesariamente atado solo a la guerra comercial o a la precaución o a la subida de tasas. Y finalmente, el grupo de commodities que en general dentro de los portafolios sirve como una inversión alternativa, principalmente vía oro, pero también, digamos, en términos generales sirve como inversiones alternativas. Pues este año está negativo por el orden del 5.30, con mucha más acidez en algunos nombres de commodities que han estado, digamos, en el centro del debate de la guerra comercial, pero en general negativos. Esto no ha sumado, y curiosamente el oro, que termina siendo refugio para eventos, digamos, de choque de mercado, este año no ha repuntado. Y aquí el hilo conductor justamente es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, siendo China uno de los demandantes netos de commodities más grande. Lo que se descuenta justamente es que si a futuro esto se mantiene con esta dinámica y la desaceleración de China se pronuncia un poquito más, pues los commodities también van a tener, digamos, una menor demanda y por lo tanto un menor soporte en los precios, ¿vale? Entonces, fíjense que lo que ha ocurrido en términos generales este año es un descuento de unos temas particulares que parcialmente han venido ocurriendo en temas comerciales asociados a China y Estados Unidos, pero no necesariamente se han materializado de forma fundamental para las caídas tan fuertes que se han visto tanto en renta fija, renta variable, como en commodities. En el caso particular de bonos del Tesoro norteamericano, para los que no lo tienen presente, hace mes y medio o un poco más alcanzaron niveles relativamente altos por el lado de 3.26% en tasa, digamos el referente a 10 años. Recientemente con los anuncios de Trump en el G20 de, digamos, ir con más calma y tener 90 días de tranquilidad con China, y las minutas de la Reserva Federal que dan cuenta que el Banco Central está en un proceso ordenado, no tiene mayor preocupación por inflación y no ve como inminente el repunte, pues vimos correcciones hacia el 2.85, incluso digamos en niveles un poquito más bajos, y por esos lados se ha estado moviendo estos días. Entonces es una corrección importante que ha regresado un poquito la tranquilidad a los mercados, que ha permitido que se empiecen a valorizar algunos de estos activos de renta fija, pero todavía hay mucho, digamos, mucha incertidumbre y mucho que revisar y descontar por parte del mercado. Nuevamente, voy a insistir mucho en esto, es principalmente expectativa, no es que sea comportamientos fundamentales, pero indiscutiblemente nos ha generado impactos importantes, y contra este tipo de medidas hay que plantearse
cómo manejar los portafolios, cómo manejar las inversiones. Realmente esto nos genera oportunidades, nos obliga a estar en liquidez o qué debería ocurrir dentro de los portafolios. Claramente el comportamiento del año tiene un impacto directo. Aquí particularmente cuando uno ve lo que es un portafolio diversificado versus activos individuales, empieza a encontrar cosas muy interesantes. Ese es un cuadro tomado de Bloomberg, pero digamos a partir de un análisis de UBS, y digamos, me gusta traerlo porque como un tema completamente objetivo también de cálculos es bueno que puedan ustedes ver información en la cual se plasma un poco lo que ha sido desde el 99 hasta hoy, básicamente, el comportamiento de activos individuales, digamos, por tipo de activo en bloque, no necesariamente nombres particulares, pero sí las acciones más grandes de Estados Unidos, los famosos large cap, las acciones más pequeñas, los bonos tipo high yield, ¿cierto? Por debajo del grado de inversión en Estados Unidos, los bonos del gobierno norteamericano, bonos municipales en Estados Unidos, acciones emergentes y acciones a través de derivados, si lo quiere ver de alguna manera uno. Y en amarillo, el cuadrante que van a ver ustedes en cada año es un portafolio moderado diversificado. Entonces, ¿por qué el ejercicio de verlo de esta manera? Principalmente porque en estas coyunturas sale a relucir mucho la pregunta de en qué hubiésemos tenido que invertir para evitar tener el año tan difícil que hemos tenido. Y cuando uno hace el barrido históricamente, lo que se encuentra es que el mayor retorno o el mejor comportamiento en tipo de activos cambia continuamente. Desde el 99 hasta hoy, uno no puede decir necesariamente que siempre esté el mismo activo en la parte alta de mejor comportamiento. Hay algunos patrones en términos de vehículos que son relativamente más líquidos y por eso usualmente están un poco más arriba, pero en el histórico, y fíjense que por ejemplo en eventos de crisis como el 2008, esos patrones de mayor liquidez lo que también generaron fue correcciones importantes, ¿cierto? Y entonces lo que es particularmente, digamos, acciones de Estados Unidos también generaron caídas importantes. Digamos, los large cap en el 2008 cayeron 37.6 y las small cap también tuvieron una corrección, digamos, representativa. Entonces, no necesariamente significa que apostarle a un solo activo o a un solo producto, si lo quiere uno alinear, sea la solución. Y yo creo que en estos eventos de dificultad, todavía no estamos hablando de crisis y ya más adelante les voy a contar nuestra visión sobre el tema de recesión que se ha venido mencionando, pero indiscutiblemente en estos eventos de dificultad del mercado, pues hay que estar más apegados al perfil del portafolio, hay que, digamos, apelar mucho más a la diversificación. La diversificación mejora el balance de riesgos y particularmente ayuda a que la volatilidad, entendida como el cambio en el valor del portafolio que responde a condiciones de mercado, también disminuya. Esto claramente va alineado mucho a perfil, pero un poco el mensaje que quiero darles con esta información y con este cuadro es probablemente apostarle a un solo activo y buscar que siempre sea el activo de mejor comportamiento por año va a ser bien complejo. Y siempre va a tener, digamos, uno el riesgo de que, a pesar de que hay muy buenos fundamentales, como este año en Estados Unidos, particularmente las acciones de Estados Unidos no han logrado generar la rentabilidad que se esperaría, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, los portafolios responden mejor a un beneficio de diversificación. Si uno hace el ejercicio de ver por bloque de activo, renta fija, renta variable, commodities entendido como un alternativo, y aquí tengo que hacer la aclaración. En el bloque alternativo de los portafolios internacionales, esto es, digamos, una visión de portafolio global, no necesariamente en pesos, un portafolio global. Pero en la visión de alternativos internacionales, uno puede utilizar otros vehículos diferentes a commodities, incluso cabe incluso real estate, pero en este caso particular, para un ejercicio completamente teórico y teniendo en cuenta la primera tabla que vimos de comportamientos en el año, pues quise traer este cuadrito que puede ser bien representativo. Entonces, lo que están viendo ustedes es una tabla que muestra las participaciones teóricas
de cada uno de los perfiles en cada uno de los activos, ¿cierto? Entonces un portafolio conservador debería moverse alrededor de 65% en renta fija, 5% en renta variable, 10% en commodities y 20% en liquidez. Usualmente el conservador tiene más liquidez porque también responde a unos movimientos o a unas necesidades de caja particulares, o incluso la necesidad de tener un 20% está asociado a sentirse más seguro de poder retirar recursos en caso de que se venga algún choque particular de mercado, ¿cierto? Moderado y agresivo cambian las participaciones, no voy a ir uno a uno porque pues está ahí plasmado. La columna a la derecha que dice TIR es básicamente TIR año corrido, year to date, y muestra justamente lo que vimos en la primera tabla, ¿cierto? Particularmente cada uno de los activos en bloque medidos por unos índices que depende el análisis y un poco qué tipo de indicador tome uno puede cambiar un poco, pero básicamente es lo mismo. Han estado sobre estos niveles. Puesto en portafolio, le va a mostrar a uno, digamos que, unos comportamientos promedio por portafolio. ¿Cómo estaría? Igual estaría negativo, ¿cierto? Pero básicamente estaría negativo un 2.4% frente al comportamiento total de todos los activos. Un moderado puede estar negativo un 4% y un agresivo puede estar por el orden del 5.5%. De entrada, lo primero que hay que notar es que por activos individuales, cuando vimos la primera tabla, hay activos que están mucho más negativos, ¿cierto? Y acuérdense que en el bloque de commodities, tenemos commodities que han caído incluso un 20%, un 15%, y entonces uno empieza a ver que es diferente si el portafolio diversificado lo hace de manera eficiente, logra evitar que se vean resultados de incluso 2 dígitos en las desvalorizaciones. Claramente, considerar que desvalorizaciones por el orden del 2,4 del 4%, que pueden ser menores frente a activos más ácidos, es un beneficio. Para algunos puede sonar, entre comillas, a consuelo de tontos, pero indiscutiblemente hay que considerar esto como un tema de inversión estructural, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que voy a mencionar en la charla van a estar enfocadas a lo que es un portafolio típicamente estructural, por perfiles, conservador, moderado y agresivo, pero tengo que hacer la aclaración de que portafolios particulares que tienen algunos objetivos como búsqueda de flujos o que tienen algunas preferencias asociadas a no tener, no sé, acciones de Estados Unidos o simplemente cero commodities o otros detalles y particularidades, indiscutiblemente deben seguir un proceso parecido, pero hay que ser mucho más disciplinados a la hora del seguimiento, que creo que es un poco a lo que también hay que ir viendo en los portafolios. Porque indiscutiblemente uno parte de un posicionamiento de largo plazo, que es el que ustedes están viendo acá, pero como vieron en la tabla anterior, los activos se mueven mucho a través de los años y generan valorizaciones y desvalorizaciones, y esas condiciones particulares de mercado también hacen que mis proporciones de activos cambien, ¿cierto? Entonces, este es un ejercicio simple con base en lo que vimos previamente, y es cómo me ha cambiado del 2015 a hoy la proporción de mi portafolio, y aquí vamos a ver primero el conservador, pero tenemos el moderado y el agresivo el mismo ejercicio. Y eso que hubiese significado si realmente vale la pena o no hacer rebalanceos, ¿cierto? Y cuál es un poco el enfoque y el sentido de esto. En la medida en que se valorizan mucho las acciones y mi portafolio está expuesto en mayor proporción a acciones, vamos a tener un punto en el cual las acciones por pura valorización terminan pesando más de lo que yo quisiera. Es decir, si en algún momento, y esto se va a ver con mayor claridad, por ejemplo, en el portafolio agresivo, pesaban, aquí en el ejemplo es 5%. Fíjense que ese 5% de renta variable en el portafolio conservador que puede tomarse como a finales de 2014. Después de lo vivido en el 2015, 16, 17, al cierre del 2017, ese 5% ya representa un 5.9%, ¿vale?
En el caso de commodities que pesaba 10 por el comportamiento, que es la rentabilidad por año en la parte superior de la tabla, ya no pesaban el 10%, sino el 8.1. Esto es combinación del comportamiento negativo de commodities en el 2015, la recuperación moderada entre el 16 y el 17, pero también el mejor balance que se vio en acciones y en renta fija. Entonces, los activos tienden a desbalancearse por las condiciones de mercado. ¿Dónde debería estar la disciplina? La disciplina debería estar en hacer revisiones. Nuevamente, esto está enfocado a portafolios estructurales, pero vale la pena detallar que para portafolios específicos seguramente lo que va a cambiar es la frecuencia. La disciplina está en revisar en qué momento yo debo hacer nuevamente, estén nuevamente lo más alineados al perfil de largo plazo en términos de composiciones. ¿Cierto? Entonces, cuando yo identifico, cuando yo de renta variable también se ha subido, supongamos que no está en el 5 sino está más alto, también vender un poquito de participación para rebalancear el portafolio. ¿En dónde? Pues en lo que se ha disminuido, ya sea por condición particular del activo o por, digamos, comportamiento relativo frente a otro activo que se haya valorizado más. Y en el caso particular lo que estamos viendo es commodities. ¿Cierto? Entonces commodities debería volver otra vez hacia el 10% cuando se ha bajado hacia el 8%. Sé que en estos ambientes de volatilidad suena un poco difícil, pero indiscutiblemente el gran reto es la disciplina para hacer en el largo plazo este tipo de rebalanceos. El moderado ya le muestra a uno unos cambios más relevantes, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la tabla final, cuando uno ve rebalanceos por año, ya cuando uno ve desviaciones del 4% o empiezan a moverse por encima del 5%, ya son temas que uno debe empezar a ponerle atención. El portafolio quiere decirle algo a uno. Renta variable pasó del 30%, que es el posicionamiento moderado, hacia un 34%, y lo que le está diciendo es, para el cierre del 2017, su portafolio está más expuesto a los choques de mercado asociados a renta variable de lo que inicialmente quisiera. Debería bajar un poquito renta variable, eso en un ambiente de muy buenas rentabilidades como venía siendo el 16 y el 17 seguramente significa tomar utilidad, tiene todo el sentido, digamos que está atada una cosa con la otra, y en el caso de commodities que viene del 15% y por las sesiones negativas año a año ha venido cayendo hacia el 11.7, pues si inicialmente lo que le dice a uno es, como se ha desvalorizado, pues compre un poquito más y vuelva a equiparar para que las correlaciones también ayuden en el comportamiento del portafolio. Insisto en que este tema no es fácil, porque particularmente el comportamiento del 2017 hemos tenido que afrontar un 2018 en el que básicamente todo está negativo, pero particularmente hemos tenido una mayor acidez, por ejemplo, en commodities. Entonces, yo sé que cuando me escuchan decir que parte de la disciplina está en volver a aumentar un poquito, en el caso particular, alternativos, que en este ejercicio teórico significa commodities, pero podría ser real estate, podrían ser otras opciones, ¿vale? Digamos, para un efecto puramente teórico lo enfoqué a commodities. Pues suena complejo sabiendo lo que ha ocurrido en 2018. Pero fíjense que el punto clave de este tipo de rebalanceos es que hacia adelante es muy difícil saber qué se va a materializar. Existen unas condiciones particulares bajo las cuales uno lee qué debería ocurrir, ¿cierto? Pero eso puede darse la vuelta por condiciones políticas o por condiciones diferentes a los fundamentales de mercado, que es un poco lo que ha pasado este año. Y eso le pone a uno un gran reto para ser disciplinado con los portafolios. Este es el caso del portafolio agresivo. Fíjense que en el caso del portafolio agresivo se ve un efecto mucho más fuerte. En el caso de renta variable, digamos, las valorizaciones y la mayor exposición sí lo lleva a uno a que en algún momento esté por el orden del 66%, y pues lo que tendría sentido es empezar a bajarle un poquito. Subir a renta fija, bueno, hay mayor desviación, ¿cierto? Y en el caso de commodities, pues sí hay un castigo que uno, digamos, debería ajustar. Incluso en el caso de liquidez, particularmente de este portafolio, se ven mayores cambios, particularmente porque se han generado decisiones de sacar o incorporar caja, no realmente, pero las valorizaciones o desvalorizaciones de los demás activos sí hacen que el monto que en el momento inicial, que es 2014, bajo el supuesto que está ahí, pero no está marcado, pero sí empieza a marcar la evolución después del 2015,
hace que esa porción de recursos ya pese menos en el 2017, es el 1.8, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tamaño del portafolio, esto puede hacer más o menos sentido, pero indiscutiblemente es un ejercicio de disciplina que para los portafolios más grandes o de tamaño mediano, que además están en productos y vehículos más líquidos, pues realmente tiene sentido. La disciplina en términos de rebalanceos no debería significar que yo esté constantemente rebalanceando el portafolio. Los portafolios, fíjense que no se distancian mucho a pesar de los grandes choques de mercado, ¿cierto? Estamos hablando que las desviaciones, y este es el más agresivo, son del orden del 6% o del 5.3% frente al posicionamiento neutral de largo plazo. Entonces tampoco significa necesariamente estar haciendo cambios frecuentes si no es necesario. Si particularmente el portafolio que yo tengo, la segunda capa, como lo llamo yo, que son los productos, me generan una volatilidad mayor, y aquí tengo que hacer claridad de que la volatilidad debe ser entendida como cambios en el valor de mercado de los activos tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en el caso de renta variable, de acciones internacionales, yo lo estoy midiendo contra los índices, pero particularmente lo que tengo es que en el producto que yo manejo para renta variable, no tengo un ETF, ¿cierto? No tengo básicamente un vehículo que me replique el índice, sino que tengo un fondo que además es un muy buen fondo que le gana al índice. Entonces seguramente ya no voy a tener las rentabilidades que están en la tabla superior, sino que voy a tener rentabilidades más altas. Y entonces mi portafolio se va a desbalancear por esa mejor rentabilidad del producto que yo manejo. Y en ese sentido, pues hay que ver qué le hace sentido, qué es lo que le aplica a cada portafolio. ¿Con qué frecuencia hago yo rebalanceos en los portafolios? Depende particularmente del tamaño del portafolio, del vehículo que esté utilizando, de los objetivos, pero indiscutiblemente aquí el mensaje es: los portafolios, a pesar de que sean de largo plazo, necesitan que uno los esté monitoreando. Y dependiendo de la particularidad de cada uno de ellos, hay que ir viendo cómo se hacen ajustes. La lógica está en que cuando un activo se valoriza mucho y me genera un mayor peso dentro de mi portafolio, yo vuelva y baje ese peso de ese activo hacia el nivel neutral. Implícitamente estoy vendiendo caro ese activo, es decir, estoy también tomando utilidad. No me desmonto totalmente del activo, porque acuérdense que los portafolios diversificados funcionan mejor y las correlaciones entre los activos también ayudan a bajar la volatilidad. Y aprovecho para aumentar aquellos activos que han perdido participación dentro del portafolio, incluso en el caso de liquidez, que era lo que hablábamos del portafolio más agresivo, ¿cierto? Este tipo de disciplina es necesaria para estos ambientes de incertidumbre, para estos ambientes de dificultad. Yo sé que una de las grandes preguntas que surgen después del 2018 que está terminando es: ¿y en qué hubiese sido mejor estar en el 2018? Pues probablemente en liquidez, ¿cierto? Pero el costo de oportunidad de tener un portafolio en liquidez es demasiado alto. Ya hemos visto cómo cambian las rentabilidades de los activos año a año, y nuevamente para portafolios estructurales, pensar que yo soy capaz de pasar un año en liquidez y montarme a tiempo en las proporciones correctas para una futura evolución positiva que tengan los activos no es tan fácil. Puedo quedarme por fuera de la ola y del comportamiento de mercado y básicamente perder las oportunidades de que a largo plazo los activos me generen mejor comportamiento. ¿Listo? Lo que les voy a mostrar es un poco qué ha ocurrido en los eventos de crisis, porque usualmente lo que uno ve es la volatilidad relativamente promedio, pero en los eventos de crisis es donde empieza a pesar mucho más el perfil de riesgo, ¿vale? Entonces, para un portafolio agresivo que, fíjense ustedes, tiene el 60% en acciones, los eventos de crisis como el 2008 le dicen a uno que el índice de acciones internacionales mostró una caída del 59%, ¿cierto? O sea, ese bloque de acciones internacionales, que es el 60% de mi portafolio en el portafolio agresivo, en el perfil agresivo, perdón, cayó 59% en el 2008, con la crisis del 2008, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es lo que tendría sentido hacer en estos eventos? Pues tratar de ver cómo atiendo el portafolio también, pero muy alineado que estructuralmente esto debería generar mejores resultados a largo plazo. Particularmente en ese mismo evento de crisis que es el 2008, el oro digamos, tuvo una fortaleza del 25%. Eso me cambia de forma significativa cuánto pesa renta variable y alternativos dentro de mi portafolio. ¿Será que yo sí quiero que esa proporción de renta variable y alternativos que se me ajustó por desvalorización de acciones y valorización de oro permanezca así a largo plazo? Seguramente no. Entonces, lo que usualmente tiene sentido es empezar a bajar la proporción del activo que más se me valorizó y aumentar un poco más el activo que se me desvalorizó. La gran pregunta en este tipo de eventos es, ¿y yo cómo manejo justamente que se está desvalorizando un activo, que el mercado está en un nivel de acidez muy alto, estamos hablando de eventos de crisis, y yo, aparte de todo, lo que estoy haciendo es comprar un poco más? Si se sigue desvalorizando, yo, ¿cómo hago? Estoy, entre comillas, diluyendo mi patrimonio, estoy botando recursos. Pues, básicamente lo que tiene sentido aquí es, en los activos más volátiles, las entradas y las salidas deberían hacerse en más de una ocasión. ¿Por qué? Pues porque es difícil pegarle al máximo y comprar en el mínimo, y la disciplina también está en que los rebalanceos sean ordenados. No es muy juicioso y no genera muy buenos resultados tratar de comprar todo el portafolio, sobre todo en los activos más volátiles, en una sola ocasión y promediar al menos en 2 o 3 ocasiones, llámese eso, meses o dependiendo del tipo de tamaño del portafolio un poco más, tiende a generar mejores resultados que simplemente hacerlo de forma direccional en una sola compra, ¿vale? Entonces, digamos que estos eventos de crisis realmente prueban mucho más si yo estoy en un portafolio eh, correcto, digamos, alineado a mi perfil, porque en los años anteriores en los que las acciones se valorizaban pero tenían poca volatilidad, la sensación de que yo podía ser moderado con una mayor proporción de acciones internacionales, pues podía empezar a, digamos, a contagiar un poco el mercado y los inversionistas. La realidad es que esto hay que verlo a largo plazo para portafolios estructurales, y entonces las acciones particularmente y los commodities sí tienen más volatilidad. La rentabilidad tiene mucho menos volatilidad, lo vieron ustedes en el barrido que hicimos de lo que podría haber sido el comportamiento y el rebalanceo de un portafolio conservador que tiene mayor proporción en renta fija, y ahí pues se ve mucho más la tranquilidad del portafolio ante variaciones de mercado. No hay mayores desviaciones y usualmente la diversificación beneficia mucho más. Entonces, en este tipo de cosas sí hay que ser disciplinados, porque en el largo plazo pasan cosas como lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un ejemplo que es el comportamiento del índice internacional de renta variable, que a nivel global lo que hace es ponderar acciones de todo el mundo. Aquí en este índice particularmente Estados Unidos debe estar por el orden del 56% o algo por el estilo. Y fíjense que si uno lo toma desde el 88 hasta hoy, punto 13, 88 hoy, me dice que la rentabilidad en todo el periodo es el 370%. Sí, pero eso por año, ¿cuánto es? El 513. Ok, está bien. Si yo lo veo desde la crisis de las .com en el 2000, ¿cierto? Fíjense que aquí, nuevamente, la lógica está en qué pasa si yo, en un evento de corrección de mercado, lo que hago es volver a ajustar mi portafolio. Y claro, siendo coherente con lo que les he dicho previamente, estoy siendo un poco injusto en la medida en que estoy tomando los mínimos de cada movimiento, pero pues supongamos que se puede hacer. Eh, si lo veo desde la corrección del 2000 a hoy, la contribución por año ha sido del 620. Desde el 2008 a hoy ha sido del 911, ¿cierto? Y al final, pues ustedes vieron recientemente en la tabla inicial lo que han sido los últimos años. El 2017 particularmente fue bastante bueno, ¿cierto? Por encima de 2 dígitos. Y un poco a lo que quiero llegar con esto es, los activos, sobre todo más volátiles, sí contribuyen en el largo plazo, pues la misma volatilidad hace
que uno pueda estar expuesto a que, si yo estoy invertido en acciones, nuevamente, este es el supuesto del índice internacional de acciones. Yo estoy invertido en acciones internacionales a través del índice del MSCI a nivel global, pues mi contribución sí es positiva. Desde el 88 hasta hoy he obtenido una contribución por año del 5.13 y nuevamente, desde ese momento hasta hoy, del 370% de los recursos que están invertidos ahí. Pero no quiere decir que no haya tenido volatilidad. De hecho, ha existido muchísima volatilidad. Veámoslo con el Standard Poor's. El Standard Poor's, ¿qué me dice? Desde el 86, que es muy cercano al ejemplo anterior, ha tenido contribución del 7.65 por año. Eso es, digamos, por encima del 1000% en términos de crecimiento en todo el periodo. Desde el 2000, ¿cierto? 2001, 2002, la corrección que hubo ahí con las .com, del 7.57. Y desde, en el caso del 2008, del 13.22. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que estar expuesto a acciones necesariamente sea estar buscando 2 dígitos de forma continua. El óptimo, y yo sé que esto es un tema que uno tiene que manejar mucho, es generar la mejor rentabilidad, pero hay que ser muy conscientes de la volatilidad de cada uno de los activos. Y en el caso particular de las acciones tienen una volatilidad mucho más alta. Entonces hay que pensar en que la contribución en el largo plazo sigue siendo buena, pero que uno está expuesto a unos cambios dadas las condiciones, digamos, generales de mercado que se ven en cada momento. El oro como activo de refugio, desde el 86 hasta hoy, lo que le ha generado a un portafolio, a la porción de un portafolio es el 4%. Hemos tenido choques muy fuertes, en el caso del 2000, del 2001, 2002, hasta el 11-12, ahí hay un pico de valorización muy alto. Y fíjense que aquí empieza a pesar mucho la disciplina de rebalancear los portafolios. Porque si en el caso de la porción que tengo invertida en acciones, que lo acabamos de ver, o en oro, tuvimos eventos en los que asistimos a picos muy altos, pues básicamente en esos momentos era generar rebalanceos y bajar la proporción de los activos que por la misma valorización está. Solo para tenerlo en referencia, lo mismo para renta fija, la contribución a largo plazo ha sido del 4.36, en el corto plazo desde 2008 hasta hoy ha sido del 3%, hasta por el lado del acuerdo su nivel de volatilidad genera unas contribuciones, pero también unas desviaciones en las condiciones de mercado que uno debe atender en los portafolios y debe ser, digamos, muy disciplinado. Este es el caso particular del índice general de la Bolsa de Colombia, desde el 2002 a hoy el 15.81 por año. En periodos mucho más cortos del 2008, pues ha sido menor la contribución, en este caso es del 4.4 y desde el 2015 a hoy ha estado más por el orden del 11%. Entonces, finalmente, los activos, de acuerdo a su particularidad, hacen una mejor o peor tarea en términos de que la contribución sigue siendo positiva a largo plazo, pero sí los rebalanceos son necesarios. La disciplina ayuda muchísimo a que los portafolios no se me desvíen y que realmente tenga unas mejores condiciones en el comportamiento. Este es real estate en Estados Unidos, que muchos clientes lo utilizan. El tema inmobiliario está impregnado en los portafolios y digamos en la visión de que puede ser mejor estar expuesto a este tipo de riesgo. Particularmente del 2000 al 2007 se hizo una rentabilidad de casi el 14% por año. Los rebalanceos hubieran ayudado a que el castigo que se dio ahí de un 45.26% pues hubiera castigado menos los portafolios expuestos. Y entonces digamos que un poco de todo esto que he mencionado, la conclusión que le queda a uno es las concentraciones por tipo de activo en largo plazo no necesariamente generan los mejores resultados y una diversificación sí ayuda mucho. Una diversificación atada al perfil de cada
condiciones o encarecer la liquidez también puede tener impacto sobre el consumo. Incluso para las compañías que se apalancan con crédito relativamente barato, pues también genera, digamos, menor capacidad de esas compañías de realizar inversiones. Entonces, la subida de tasas usualmente tiende a significar menor crecimiento o, digamos, la ralentización del crecimiento. ¿Dónde está el riesgo particular? Pues que la Reserva Federal pueda subir de forma mucho más acelerada o se le vaya la mano en el nivel final de subida de tasas. Estamos diciendo que esperamos que la Reserva suba hasta un 3,5 máximo, ¿cierto? Pero pues, ¿qué pasa si se excede y se va por encima de eso? Pues seguramente vamos a tener unos castigos mucho más fuertes en el crecimiento. Este tipo de cosas, pues hay que atarlo a la coyuntura de la guerra comercial, porque la guerra comercial también genera una probabilidad de que hacia adelante tanto China como Estados Unidos puedan crecer menos. Si el comercio internacional se enfría, siendo estos dos actores, digamos, relevantes en el comercio internacional, pues indiscutiblemente también va a generar menor crecimiento a nivel global. Entonces, digamos que ahí están hoy en día los principales riesgos, en menor medida temas políticos, particularmente Italia, el Brexit, que no está tan marcado aquí, pero indiscutiblemente también está en el radar. Un posible choque de oferta de petróleo, que hoy en día sigue siendo relevante y además explica por qué la corrección que se dio desde los niveles que mencionamos del Brent de 86 hacia niveles de 63 o 64 recientemente. Y finalmente, la economía de China, porque pues ya lo hemos hablado, y si se desacelera mucho, igual sigue siendo un tamaño importante que puede afectar los portafolios. ¿Dónde podrían estar un poco las oportunidades? En el caso de Estados Unidos, dado el balance de riesgos que tiene particularmente su economía, entiéndase eso, la posibilidad de que se desacelere en un ambiente de subida de tasas con una inflación que todavía no se dispara, pero pues hemos mencionado que existen algunos riesgos de que se vaya para arriba, con un tema de guerra comercial que parece que ha estado bajando el tono, pero no sabemos cómo vaya a evolucionar, y sobre todo en medio de uno de los ciclos de crecimiento históricamente más largos, pues particularmente le dice a uno que Estados Unidos este año va a pasar de un ciclo de expansión, es decir, de un crecimiento importante, que incluso puede estar por el lado del 3%, hacia una desaceleración, pero ojo que esto no debe ser tomado como una recesión. Nosotros particularmente lo que decimos es, el proceso en el que está Estados Unidos y la economía norteamericana debería llevar a que crezca menos el otro año, de niveles del 3% o cercano a eso este año, hacia niveles del 2,6 el otro año, pero es una desaceleración, digamos, en una forma ordenada y no necesariamente que vaya a caer a recesión. Entonces, fíjense que esto lo que significa es que todavía tiene capacidad instalada para crecer sin recalentar la economía, eso es lo que aparece creciendo. ¿Listo? Entonces, a menor ritmo, pero sigue creciendo. El 2020 seguramente va a estar en un punto, digamos, en el que esa desaceleración se pueda marcar un poquito más, dependiendo cómo vaya el ciclo de tasas y cómo vaya toda la condición particular de incremento de salarios, incluso de inflación, y sobre todo, pues el acompañamiento que hagan otros países. De ahí la importancia de ver cómo están otras regiones como Europa, China y particularmente Colombia, ¿cierto? Entonces, en el caso de Europa pues está en un ciclo de expansión y deberían empezar a moverse hacia un punto en el que lo que consideramos es que debería estar un poquito más hacia la parte alta del ciclo de expansión. Lo que pasa es que si las condiciones de guerra comercial y el tema de subida de tasas, que puede estar más por el lado del Reino Unido que del Banco Central Europeo, se acelera, y si el tema del Brexit al final, con tanto ruido que ha habido, termina castigando un poco más de lo que quisiéramos, pues de pronto puede crecer menos de lo que crecería en el 2018. Pero digamos, es un escenario en el que no le estamos apostando y creemos que Europa debería tomar la batuta en términos de crecimiento. Y también en desempeño, digamos, de activos, principalmente en renta variable. Es pensar que Europa va a entrar en un momento en el que ya pasó a Estados Unidos, que es tasas bajas, se detiene completamente el programa de bonos,
y hacia adelante lo que se genera un ambiente de estabilidad de tasas al cero, ya no se entrega más liquidez, pero tampoco se empieza a drenar. Y lo que hace es programarse a futuro cuando el Banco Central empieza a subir tasas y a generar el famoso tapering, que es empezar a retirar la reinversión de los principales o de los títulos que ya viene comprando o venía comprando, ¿vale? El 2020 seguramente puede estar más cerca de una desaceleración, hay que ver cómo funciona esto, pero indiscutiblemente ya le plantea a uno que de la mano con el momento que vive Estados Unidos, pero también hay que ser coherentes en que Europa particularmente puede, digamos, hacer esa transición hacia un tema de una desaceleración. Nuevamente, esto no significa recesión, pero sí desaceleración. En el caso de China, lo que estamos diciendo es China ya viene de un proceso de desaceleración, y justamente está en un punto en el que pues básicamente está creciendo por encima de lo que podría, y el crecimiento hoy en día sigue siendo positivo, pero tiene unos retos importantes, y lo que le decía a uno es que debería empezar a crecer un poco menos, ¿cierto? Empezar a moverse hacia el 6.3 o algo por el estilo en el 2019, de niveles más cercanos al 6.6 o similar este año. Y eso pues realmente lo que genera es unos retos importantes, particularmente porque el caso de China es un país que ha estado activo en su política interna para tratar de cambiar el modelo económico, generar incentivos tributarios, generar incluso incentivos al crédito, pero el crédito pues es interno y ya tiene unos niveles de apalancamiento altos, entonces pues digamos que eso también puede tener su límite en ser sostenible, y fortalecer la demanda interna. Si China logra hacer de forma ordenada un fortalecimiento de la demanda interna, y el tema impositivo beneficia el flujo de inversión, pues indiscutiblemente deberíamos estar en un punto en el que logre reinventarse y evite caer en recesión. Pero hay una gran pregunta en el caso de China. Lo que pasa es que, dado que es el régimen en el que se autoinventa, entre comillas, pues hay que ir viendo poco a poco las noticias que se conocen, porque no es fácil decantar lo que podría pasar. Y finalmente, en el caso de Colombia, venimos de recuperación. Lo que esperaríamos es que entremos a expansión y empecemos a crecer mejor. En el caso particular de Colombia, estamos en un punto en el que las condiciones vienen relativamente dadas para que se vean mejores comportamientos de crecimiento, y esperaríamos que se materialice de esa manera, de un crecimiento cercano al 2.6 este año, que se espera el otro año esté por el orden del 3.3, y esto pues indiscutiblemente va a ayudar a que empiecen a verse también mejores condiciones a nivel de indicadores de déficit fiscal, incluso de porcentaje de deuda, lo que haga el gobierno con el plan con la ley de financiamiento, pues que son muchos factores, pero un poco estos relojes de ciclo económico le ayudan a uno a ver un poquito dónde podría estar el valor relativo de los activos, ¿cierto? Y aquí nos vamos a centrar principalmente en activos tradicionales. Entonces, en el caso de Estados Unidos, no quiere decir que no haya valor relativo en la renta variable, solo quiere decir que ha disminuido un poquito el valor relativo, ¿cierto? Puede que Estados Unidos el otro año, en términos de renta variable, con un panorama más tranquilo en el cual se lea que ya el tema de la tasa de la Fed no es la principal atención, puede hacer niveles de rentabilidad del 6, 6,5% o 7% en el año, que es algo bueno para las exposiciones que tienen los portafolios, pero digamos ya no son 2 dígitos como nos mostró, por ejemplo, en el 2017. En el caso de Europa, lo que esperaríamos es que tenga mejor comportamiento que Estados Unidos, que esté más cerca del 8,5 o de pronto superior a eso. Hay que decantar un poco cómo se materializa la guerra comercial y si esto se tranquiliza o no, o si se extiende incluso a Europa, pero pues lo que tendría sentido bajo los fundamentales es que tenga un mejor comportamiento y el crecimiento los acompañe de forma ordenada hacia un ciclo más de desaceleración a futuro por encima del 20, pero que en el corto plazo igual debería ayudar a generar buenos resultados en los activos financieros. China, por otra parte, pues va a seguir siendo un reto importante. Ahí hay que tenerlo, digamos, presente sobre la forma ordenada en que se maneje el tema de commodities y la exposición de los emergentes. Particularmente en el caso de emergentes, si tomamos como referente Colombia, pues digamos que hay algunos emergentes que vienen
y en la medida en que estén más o menos expuestos a commodities que ya vienen castigados este año, pero digamos, eso no ha impedido expectativas de mejor crecimiento, pues pueden tener un mejor balance en términos de crecimiento futuro, los emergentes, o digamos, estar un poquito menos con, digamos, particularmente en el caso de Estados Unidos, es mucho más ácido por el tema de las compañías que dan muy buenas utilidades y que tienen unos niveles de ventas bastante altos, pero que esto, pues digamos, no está al 100% alineado con los resultados de los activos financieros, pero también está, digamos, alejado un poco de algunos emergentes que han tenido una recuperación y que marcan una senda hacia mejores resultados en crecimiento, pero que a pesar de eso, este famoso movimiento de flight to quality o búsqueda de activos seguros lo que ha generado es, digamos, unos resultados negativos en los activos financieros asociados a estos países. El descuento de expectativas y factores políticos particularmente son los que han marcado los factores de desvalorización este año y que han generado que nos alejemos más de las condiciones estructurales que existen para unos buenos resultados. Los portafolios de largo plazo para generar mejores resultados, y aquí un poco la regla siempre debe ser diversificación y evitar concentración o apuestas puntuales. Los rebalanceos claramente son una tarea que hay que hacer de forma periódica, de forma muy disciplinada, para evitar que choques de mercado generen sorpresas no esperadas en la medida en que si la valorización que se generó en acciones me dejó más expuesto de lo que yo quisiera en acciones, claramente si se viene una corrección, pues yo voy a tener un mayor efecto en mi portafolio. Entonces esos rebalanceos ayudan a que uno esté mucho más neutral en términos del riesgo que quiere asumir como perfil de riesgo digamos, en un portafolio de circular de largo plazo. Finalmente, la coyuntura sigue siendo retadora. Vemos que aquí el tema está en que vemos algunas oportunidades, pero lo que yo les decía, puede ser más costoso no estar invertido para los resultados de largo plazo, con lo cual la recomendación no es pasar toda liquidez. Porque justamente si las cosas se calman y si el tema de la guerra comercial se maneja de forma ordenada, la Reserva Federal ha venido dando unos mensajes de tranquilidad y todos estos ruidos empiezan a bajar las expectativas, lo que vamos a ver es unos repuntes en los activos y pues estar en liquidez seguramente nos deja por fuera de la ola de recuperación, o en el caso de los portafolios que necesiten invertir en el corto plazo, pues digamos por fuera de unos niveles de entrada. A pesar de los riesgos asociados a la coyuntura, aún se espera que los desarrollados sigan contribuyendo positivamente a los resultados de largo plazo de los portafolios estructurales. Y aquí lo natural es que comience a observarse un cambio en el mejor desempeño de otras regiones versus Estados Unidos, mientras que en un horizonte de 2 a 3 años va a empezar a cambiar un poco el comportamiento de activos, entonces seguramente el renta variable va a bajar un poquito esa exuberancia que habíamos visto, sobre todo en el 17 y algunos años previos. Va a empezar a contribuir un poquito menos y activos de renta fija o alternativos de emergentes podrían empezar a tomar la batuta. Este es un supuesto, este es, digamos, un tema que estamos viendo bajo fundamentales, pero claramente puede tener ajustes por temas políticos que pues sabemos que es difícil incorporar. Aún quedan grandes dudas respecto al papel de China y su capacidad de reinventar su modelo económico para evitar una desaceleración marcada más adelante. Y ahí, pues digamos, hay que tener un monitoreo cercano para ver qué es lo que aplica en los portafolios y hasta dónde yo la parte de alternativos la manejo, digamos, de una forma ordenada, sin necesariamente cargarme solo a commodities, sino también, digamos, tener ahí una diversificación que haga sentido dentro de los portafolios. ¿Listo? Hasta aquí está un poco el tema de la presentación. Yo creo que lo que queda es, pues básicamente que hagan las preguntas del caso. Un poco lo que buscábamos con esta presentación era contarles cómo estamos viendo hoy en día las condiciones particulares de mercado, pero también asociarlo
a cómo creemos que debería estarse dando el manejo de los portafolios, porque indiscutiblemente cuando se cierra un año, uno de los grandes retos es hacer el balance de riesgos del año y decir que hubiese podido hacer mejor, ¿cierto? Entonces, pues tratar de mirar hacia atrás en qué valdría la pena estar invertido para haber generado el mejor comportamiento del portafolio, seguramente es un sofisma que hay que quitarnos, porque estar cargado en un solo activo siempre va a generar un riesgo mucho más alto y la diversificación genera mejores desempeños. Pero sí le ayuda a uno al aprendizaje de la disciplina del rebalanceo, de ser mucho más apegados a los perfiles de riesgo y de estar haciendo revisiones y monitoreos que le ayuden a uno a aterrizar si la condición incluso particular del ciclo de vida del inversionista ha cambiado y requiere que el portafolio también se ajuste, que es, digamos, la otra cara de la moneda, ¿cierto? Estos portafolios o este ejercicio que vimos está enfocado mucho a lo que son condiciones particulares de largo plazo de los portafolios, pero esto pues también tiene que ser ajustado al ciclo de vida del inversionista. Si el inversionista indiscutiblemente está entrando en un momento en el que ya no debe asumir más riesgo, pues hay que bajarle al portafolio también esas exposiciones a activos volátiles. Solo para cerrar y aterrizando un poco el tema de Colombia, que nos estemos moviendo hacia un mejor crecimiento, lo que le diría a uno es que lo que tendría sentido a largo plazo, y ojo que largo plazo no son 3 o 6 meses, ni un año, pero lo que sí tendría sentido es que toda la desvalorización que hemos visto en acciones se revierta y empecemos a ver mejores resultados. En la medida en que hay mejor crecimiento, pues debería existir mejores resultados de las compañías y esto debería redundar en mejores dividendos y en valorizaciones de las acciones. Particularmente nuestro mercado ha estado muy negativo en el año. Hemos tenido algunos agentes externos que han presionado, digamos, el flujo de venta por condiciones puramente particulares y no del país ni del emisor. Decisiones, digamos, del manejo de portafolio de estos agentes internacionales. Y se abren oportunidades para ir comprando de forma progresiva, creo yo, en unas proporciones acordes a los perfiles, ¿cierto? Y quería mencionarlo porque pues, es una de las grandes preguntas que aparecen y yo creo que en el caso particular de Colombia, para los portafolios que están en pesos y que se alejan mucho de esa diversificación global que es el óptimo, digamos, en activos internacionales, pues también hay que ser disciplinados. Si yo estoy expuesto en acciones y he tenido, digamos, estas sesiones, pues hay que mirar cómo lo rebalanceo, pero siendo muy coherente con mi perfil y con la disciplina de hacer entradas y salidas de forma ordenada, ¿cierto? Que no sea necesariamente solo una y no apostarle a que si Ecopetrol va a 4.000, yo trato de vender en el máximo de 4.300 y trato de comprar otra vez en 3.200, pues yo no sé si pueda pegarle todas las veces y al final puede que quede concentrado. Y si se ve una corrección de precios, por ejemplo, de petróleo, pues lo que tengo es una exposición muy grande a este tipo de activos particulares, ¿vale? Entonces, queda abierta la sesión para las preguntas. Y pues digamos que siéntanse cómodos de preguntar sobre los temas que hemos visto o de pronto algún tema que particularmente no hemos tratado, si estamos en capacidad de dar respuesta con mucho gusto. Vamos a esperar 3 minutos inicialmente para las personas que quieran escribir sus dudas. Si no hay dudas después de 3 minutos, pues daremos por terminada la sesión. Pero pues digamos que queda en este momento abierto para que transmitan sus dudas respecto a la sesión nuevamente o algún tema que de pronto nos haya tocado a fondo.
Ok, entonces empecemos por la pregunta que le dicen a uno que hay un valor relativo interesante en las acciones. Particularmente contra precio objetivo de las acciones, hoy en día tenemos gaps o digamos brechas entre el 15 y el 30% respecto a los precios actuales. Es decir, si yo miro el precio de una acción, me dice que debería estar un 15 o un 30% por arriba del nivel actual, de acuerdo al precio objetivo, que es un ejercicio disciplinado sobre el valor de la operación de la compañía, digamos, todo el tema de balance, ¿cierto? Pero, ¿cuál es nuestra visión particular? Que esas diferencias que hay frente a los precios de hoy y el potencial no se van a materializar en 3 o 6 meses, seguramente lo van a hacer en 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues porque esto tiene que ir atado a recuperación en la actividad económica y apenas estamos asistiendo a un punto en el que, si recuerdan bien el reloj del ciclo económico, estamos pasando de recuperación a un tema de crecimiento, ¿cierto? Y que sea un crecimiento más sostenido, ahí yo creo que puede existir mejor comportamiento. Puntualmente, Ecopetrol, nosotros tenemos una visión sobre Ecopetrol que nos dice que el precio objetivo debería estar más cerca de 3.800. Eh, pero pues, digamos, dadas las condiciones en los precios internacionales, uno debería considerar que el nivel de equilibrio debería estar más cerca de 3.500 o similar. Digamos, esto es una visión personal, no necesariamente está alineada con los precios objetivos de Credit Corp, y prefiero, digamos, hacerles esta claridad porque puede que exista algunas diferencias frente a lo que yo diga en los precios objetivos, pero el equipo de investigación es muy disciplinado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que el mercado igual se va a manejar contra expectativas. Entonces, cuando petróleo WTI estuvo en 72, existían analistas que decían que petróleo iba a ir a 100. Y cuando hizo la corrección hacia 50, pues aparecieron algunos analistas que decían que podía ir a 45 o a 40. ¿Cierto? Incluso algunos más ácidos que dicen que puede irse hacia niveles inferiores. En términos generales, hay que entender que Ecopetrol todavía no ha logrado aumentar sus reservas, que tiene unos retos importantes para adicionar reservas y está en medio de la discusión si va a entrar o no en temas de extracción no, digamos, no tradicional como el fracking. Eso tiene un costo político que todavía nadie ha asumido, entonces pues, hay que verlo contra la operación de la compañía como funciona hoy en día. Con una eficiencia de costos buena, es una compañía disciplinada, tiene una operación bastante buena, pero no hay, digamos, no hay por qué pensar que de buenas a primeras, si petróleo repunta otra vez a 75 o algo por el estilo, petróleo va a ir a 6.000. Yo creo que hay que manejarlo con calma y hay que tener, digamos, precaución. Esto no debe ser tomado de forma acelerada. ¿Listo? Avianca, es que el ruido de Avianca por el lado del gobierno corporativo es muy alto. Y particularmente nosotros, digamos, hemos venido sacando informes al respecto. Entonces, pues es complejo. Ustedes vieron el tema de Avianca Brasil, y pues básicamente lo que hay de común entre las dos compañías, la holding en Colombia y Avianca Brasil, sigue siendo el gobierno corporativo. Entonces se generan muchas dudas y muchas preguntas de si esto puede ser, digamos, comparable a lo que se está haciendo acá. Yo creo que no necesariamente, pero indiscutiblemente es un lastre muy grande para que la acción repunte. ¿Vale? Entonces, mientras no se retorne un poco la confianza de los inversionistas sobre el tema del gobierno corporativo, va a ser difícil que la compañía, pues, digamos, tenga unos desempeños mucho más claros y altos. En el caso de ETB, yo creo que ETB por ahora va a seguir un poco, digamos, condicionada, ya que no existen condiciones para la venta. Sin embargo, el precio actual de la compañía no está alineado con el precio en libros y entonces este no debería ser, por simplicidad, un valor real de la compañía. Particularmente una acción de un emisor o entidad pública, pues no tiene sentido que se esté vendiendo por debajo del precio en libros porque pues es un detrimento patrimonial. Entonces, pues digamos que tampoco tiene sentido que estén digamos, estos niveles tan bajos. Pero el proceso de venta, pues parece que por ahora no está generando como mayores condiciones para que veamos repuntes
650 o 700 pesos, que era un poco lo que en algún momento veíamos. Entonces hay que esperar un poco cómo se ve a futuro ese proceso, pero pues en el corto plazo creo que va a seguir muy condicionado a lo que hemos mencionado del proceso de venta y que tampoco debería estar tan bajo porque pues, digamos, el tema de precio en libros tampoco le hace sentido a estos niveles. ¿Vale? El rumbo del dólar depende de la próxima reunión de la Fed. Yo creo que es un factor que afecta al dólar a nivel internacional, pero creo que el rumbo del dólar a nivel internacional va a estar asociado más a la suma de factores, incluyendo los temas políticos, la guerra comercial o incluso geopolíticos que se asocien, porque recuerden ustedes que el dólar se toma como una moneda refugio en términos de buscar activos seguros, y ese famoso flight to quality lo que hace es, digamos, fortalecer la moneda, ¿cierto? Existen discusiones de si a futuro China y Rusia logran transar en una moneda diferente al dólar y entonces le quitan participación al dólar como moneda, digamos, transaccional en temas comerciales, y si eso puede debilitar al dólar. Pero pues en el corto plazo yo creo que por ahora no debería cambiar mucho. Seguramente el dólar se va a mantener relativamente fuerte, y en la medida que baje un poco todo el ánimo y expectativas, el dólar debería volver a debilitarse un poco. Particularmente en Colombia, nosotros tenemos una dinámica diferente, y es que nuestra condición particular nos dice que hemos respondido muy bien a la coyuntura de los mercados internacionales, pero incluso cuando hemos tenido precios altos de petróleo, el dólar aquí no ha corregido de forma fuerte hacia abajo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿de qué va a depender? Pues que se materializa realmente un buen crecimiento, que la ley de financiamiento haga sentido en términos de lo que las calificadoras pueden estar viendo, y también nos aleje de una bajada de calificación, y sobre todo en la coherencia del gobierno respecto a las reglas de juego para los inversionistas internacionales, ¿vale? Vimos que quedó incluida dentro de la ley de financiamiento la posibilidad de bajar los impuestos a los compradores de deuda pública externos del 14 al 5, y eso, digamos que puede generar algunas presiones hacia abajo, pero los externos hoy en día son muy activos en compra de deuda pública, con lo cual no creemos que pues, necesariamente va a llevar a generar un desbalance, entre comillas, hacia niveles de 2.600 o algo por el estilo. Nuevamente, particularmente en Colombia, la gran pregunta es cuándo realmente va a despegar las 4G, y eso cómo se va a materializar en ingreso de flujos externos para el financiamiento de las obras. En el corto plazo, eso no ha generado mayores presiones, pero en algún momento, sobre todo si se unen flujos para este tipo de proyectos, puede generar algunas presiones, ¿vale? La acción de Grupo de Éxito, ¿por qué continúa tan rezagada? Yo creo que la explicación viene en dos vías. Lo primero es que Éxito tiene presencia en Colombia, Brasil y Argentina, y en esa medida el mercado venía esperando qué pasaba en Brasil. Ya sabemos que quedó Bolsonaro y termina siendo, digamos, amigable para las condiciones de mercado, pero no quiere decir que la tenga fácil. No tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto pasar las reformas económicas no es que uno lo dé por descontado, pero ya es un mejor mensaje para los inversionistas. Hay que ver si eso se traduce en mejores condiciones económicas, porque aquí el tema clave de éxito depende del consumo. Si Brasil en la región logra prenderse en el sentido de empezar a mover su actividad económica y empezar a contribuir de forma positiva, eso va a ser muy bueno para la región. Si recuerdan la época en la que el crecimiento de Brasil iba muy bien, todavía en la época de Lula, pues la contribución que hacía la región era importante, ¿cierto? Y particularmente en el caso de éxito, si el consumo en Brasil logra despegar, pues esto va a ser muy bueno para la compañía. Pero también está en Argentina, y Argentina pasa por unos retos importantes. Ya hemos visto las caídas tan fuertes que ha tenido, los niveles de inflación de 2 dígitos y los problemas estructurales que tienen en términos fiscales y de deuda. Entonces, pues también es un país en el que por ahora no va a sumar mucho, y por el contrario, pues, hay que ir viendo poco a poco cómo se desenvuelve el tema, porque no la tiene tan clara como Brasil, en términos de que, tenga unas condiciones mucho más tranquilas. Y localmente, pues igual tenemos siempre el ruido de la competencia de bajo costo, que yo creo que lo que nos ha mostrado éxito es que ha sido capaz de reinventarse un poquito, vendiendo y sacando margen en las marcas propias.
pero pues igual está ahí, digamos, ahí el balance de riesgos entre los tres países que no es fácil de manejar. Así podrían hacer un movimiento adicional a futuro. Esto no es un tema que estemos leyendo como inminente, eh, pero indiscutiblemente pues, está en la historia de la acción y con seguridad el inversionista que es de largo plazo la recuerda. Entonces, por eso hay que tenerla ahí monitoreada. Pero yo sí creo que éxito debería estar mucho más arriba. Lo que pasa es que particularmente pues, las sesiones y la liquidez de la bolsa nuestra tampoco han dado para que haya un comprador claro en este nombre. En el caso de Colombia, la afectación de impuesto a las utilidades sumado al impuesto al patrimonio, renta presuntiva, ¿qué tanto afecta la inversión en renta variable? Complejo. Hay que ver finalmente cómo pasa la ley de financiamiento, pero indiscutiblemente el mercado de renta variable hoy en día es muy líquido y la participación, por ejemplo, de personas naturales hoy en día es bastante baja respecto a lo que era hace 5 años, que podía estar más por el orden del 25%, hoy en día debe estar más por el orden del 5% o algo por el estilo. Entonces, en la medida en que las, digamos, la carga tributaria o los cambios que se generen en el impuesto a las utilidades y al patrimonio, pues no incentive la compra de este tipo de activos, pues indiscutiblemente vamos a ver un mercado mucho más seco y controlado cada vez más por agentes internacionales e institucionales locales, ¿cierto? Entonces, esto indiscutiblemente sí puede afectar la renta variable eh, y lo que pone es un reto enorme en las personas respecto a cómo maneja sus inversiones. Yo creo que en términos generales hay que considerar que, pues, desafortunadamente nos toca jugar con las reglas de juego que hay, pero que en los activos financieros uno inicialmente debería tener una visión internacional, sobre todo porque hoy en día ya tiene un riesgo país implícito en sus ingresos, en sus propiedades, etcétera, etcétera, y a la hora de portafolio, por muchas razones quiere estar en pesos, pero pues de pronto, si en algún momento lo que hace sentido es estar en dólares, de pronto sea la mejor opción, ¿vale? Pero pues, digamos, hay que ir poco a poco porque indiscutiblemente eh, no está al 100% dicho el equilibrio de las empresas colombianas para el 2019. Eh, nosotros esperamos que haya digamos, un incremento en la distribución de dividendos. Lo que pasa es que, fíjense que cuando uno lo ve a nivel de Colcap, pesa mucho Ecopetrol, ¿cierto? Y entonces fíjense que el precio promedio de petróleo este año va a dar para que Ecopetrol igual genere unos dividendos importantes. Y eso, pues digamos, debería ayudar a que el crecimiento de los dividendos del índice en general el otro año sea bueno, ¿cierto? Incluso pues debería estar por encima de los 2 dígitos. Para todos los que están dentro del Colcap. Pero pues aquí nuevamente hay que tener en cuenta que Ecopetrol pesa mucho y que particularmente algunas acciones con las desvalorizaciones tan altas que han tenido, teniendo unas operaciones relativamente sólidas, hoy en día lo que se ven es unos dividend yield incluso por encima del 4, particularmente en compañías como Bancolombia uno puede ver un dividend yield hoy en día más cerca del 3,5 o un poquito más hacia arriba, dependiendo de las sesiones. Y digamos que usualmente estábamos acostumbrados a que compañías más líquidas como las que he mencionado, pues tenían unos dividend yield menores,
¿cierto? Pues porque usualmente el precio se mueve mucho más hacia arriba y se descuentan esos dividendos. Y particularmente en este año que hemos tenido unas situaciones muy negativas y vendedores externos, nuevamente, ajenos a los fundamentales de algunas compañías han salido a vender, pues también han abierto esas opciones. Entonces yo creo que puede ser interesante, pero aquí el mensaje que yo quiero que se lleven es, si no tienen posiciones en acciones o están pensando aumentar hacia unos niveles más altos las posiciones en acciones, pues hay que hacerlo de forma ordenada y en más de una ocasión. Es bien difícil tratar de pegarle al mínimo del mercado y, digamos, también tiene sentido hacerlo de forma ordenada por más de una compra. Acerca de las acciones de Canacol, con concreto, Construcciones del Cóndor y Grupo Sura. De esas en mención, nosotros no seguimos con concreto ni el Cóndor, más gas que cualquier otra cosa, y de hecho recientemente, si tuvieron la oportunidad de verlo, vendió el pedacito que tenía del negocio de petróleo y se ha concentrado 100% en gas, tiene una operación bastante buena y digamos que unos contratos con unos ingresos que deberían materializarse de forma estable a futuro. Y es una acción que nos parece que debería funcionar bastante bien. Y de hecho ha repuntado recientemente, ¿cierto? Incluso Canacol, pues digamos, hizo el anuncio de que la compañía considera que estos precios no se alinean con los fundamentales de la compañía y entonces pues eso también ha ayudado a que haya algunos repuntes. Grupo Sura yo creo que es otro de los ejemplos de las acciones que han venido castigadas por vendedores externos más que por fundamentales. En medio de toda la operación de la compañía es bastante buena, el portafolio de negocios y la distribución de ingresos está bastante atomizado, no está concentrado en un solo negocio, creo que ustedes lo tienen presente, a qué tanto está expuesto Grupo Sura, que no es solo aseguradora, sino incluso está en temas de 4G, por digamos los temas que hoy en día maneja Sura Asset Management. Entonces yo creo que en el caso de Sura es de esas acciones que si uno quiere ser socio de una compañía con una operación interesante y estable, hoy en día hay unos niveles interesantes y relativamente baratos. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, no quiere decir que en 3 meses o en 6 meses vaya a repuntar y vaya a moverse un 15 o un 30%. Seguramente va a ser un tema mucho más ordenado y yo me mantengo en la perspectiva de que la recuperación seguramente se va a dar entre 2 y 3 años en la medida en que también nos acompañe tranquilidad política y el crecimiento, la recuperación en el crecimiento. Semargos está en medio del ruido que se generó por el vendedor externo. Semargos hoy en día, el que 53 o un poco más de su operación está en Estados Unidos. Perdón, el 53% o un poco más de sus ingresos depende de la operación de Estados Unidos y claramente el ambiente retador de construcción en el país sigue presente, pero en la medida en que lo que vemos es que esto debería empezar a mejorar y haber recuperación, pues también debería ayudar a contribuir a Semargos. Lo que no nos parece es que justamente veamos caídas de 37 o 40% en nombres asociados a Semargos, ya sea la ordinaria o la preferencial, porque realmente la condición particular de la compañía, la operación y sobre todo el manejo que se le ha dado no da para tanto. Yo creo que ahí hay un desbalance y creo que pueden existir oportunidades, pero ojo, esto nuevamente de forma ordenada, porque pues tampoco deberíamos esperar que en 2 o 3 meses o con el cambio de año esto ya vuelva a recuperar lo que ha perdido en año corrido. Opiniones respecto a las acciones de CLH con concreto y Grupo Éxito. Ya he mencionado Grupo Éxito con concreto. Más allá de las noticias que hemos visto, insisto, no le hacemos seguimiento. Está en medio del tema de investigaciones por la segunda calzada de Bogotá-Girardot. Y el tema del gobierno corporativo sigue generando mucho ruido con las investigaciones, incluso en su momento con el tema de Hidroituango y la posible responsabilidad que tuviese con concreto. Entonces, pues es una compañía que tiene mucho ruido y que no creo que en el corto plazo vaya a acabar. Lo que pasa es que pues hay que ir viendo poco a poco cómo se desenvuelve el tema y no puedo decir realmente un precio objetivo ni algo por el estilo porque no le tenemos un seguimiento a la compañía.
pero pues hay que tener en cuenta que las noticias alrededor de la compañía sí generan, digamos, mucha precaución, ¿cierto? Eso no quiere decir que nosotros particularmente estemos pensando que la acción se va a ir al piso y que la compañía se va a quebrar. Eso no estoy diciendo yo, lo que estamos diciendo es, hay mucho ruido de noticias y todavía va a estar envuelto un poco más en investigaciones, pero tampoco sabemos si esto puede dar paso a que más adelante repunte y vuelva a los niveles que tenía a inicio de año. Ha perdido un 60% o algo por el estilo en año corrido, pero pues digamos es entendible en medio de la zozobra de las investigaciones, que si son fundamentadas o no, pues, digamos ahí es un tema en el que no quiero entrar, pero indiscutiblemente es un tema difícil, ¿listo? CLH es un poquito más de lo mismo, pero lo que pasa es que aquí hay que decir que CLH tiene dos caras de la moneda. El primero es que la operación de CLH en términos generales es bastante buena. El tema de la planta, sin la planta de Macedo y la posibilidad de que pues tengan que apagarla completamente y eso, mejor dicho, sacando la planta de Macedo, igual nos parece que no debería estar tan bajo el precio de la acción, pero todavía hay ruido en términos de investigaciones en Estados Unidos sobre el tema de corrupción en Colombia y eso también significa un lastre en términos de confianza sobre el nombre y la operación de la compañía localmente. Entonces, tiene el tema del gobierno corporativo, tiene el ruido de las investigaciones. Todavía hay mucho en el aire sobre el tema de la planta de Macedo, que particularmente nosotros creemos que quitándola pues debería dar para que el precio de la acción esté mucho más arriba. Pero pues particularmente sí hemos visto unas caídas muy fuertes y es difícil, digamos, deshacer el comportamiento de una cosa y la otra. Acción de Argos, digamos, es un poco más de lo que he mencionado, muy atado a Semargos y muy atado a Sura. También creo que no responden necesariamente a los fundamentales. Creo que pueden existir oportunidades. En el caso de Argos, pues se recoge, digamos, otras operaciones como Celsia. Y creo que el portafolio de diversificación de Argos también es bastante bueno. Y me parece que es de las compañías que puede tener oportunidades a largo plazo. Aquí, por favor, yo insisto en el tema porque es importante ser disciplinado y probablemente una exposición atomizada en diferentes nombres sea de las mejores opciones que uno tenga en acciones locales y no ajustar de solo a uno. Acciones relacionadas con el Grupo Aval. Esto es esas compañías que están envueltas en temas de investigaciones y ruido de gobierno corporativo y desconfianza, etcétera, etcétera. Ahí está el Grupo Aval. No porque se haya aprobado nada, pero sí porque tiene abiertas investigaciones, porque ya Aval también informó que en Estados Unidos tiene un proceso oficialmente abierto, porque en el caso de estar listado en la Bolsa de Nueva York, atiende a unos estándares significativamente más altos y en caso de que se demuestre que hay temas asociados a corrupción o similares, pues eso también tiene unas implicaciones sobre la permanencia de la acción en el índice y claramente pues si hay que sacarlo pues tiene que haber vendedores, pues, digamos hay que hacer la conexión completa y eso le genera mucho ruido, pero aquí es digamos un poco de lo mismo en términos de que es mucho ruido del gobierno corporativo, de precaución a las investigaciones, pero pues no sabemos cómo vaya a terminar el tema, ¿cierto? Hay que ir poco a poco. Yo lo que diría es que digamos, nosotros tenemos unos precios objetivo y tenemos unas lecturas particulares sobre las acciones del grupo, incluyendo Corficolombiana, que también está en medio de este tema, pero esos fundamentales de estas compañías pues tienen encima la carga de las investigaciones y de lo que pueda pasar más adelante. ¿Quién puede asegurar que en medio de todo este proceso no va a existir ningún grado de responsabilidad por el lado de Corficolombiana o de cualquiera de las compañías del grupo? Yo creo que es difícil. Eso no lo podemos asegurar. No sabemos hasta dónde vayan a ir las investigaciones ni qué tan avanzadas estén. Entonces, mucho especulación. Y en el corto plazo, pues seguramente sí vamos a seguir teniendo ruido sobre estos nombres. Entonces, la decisión de estar ahí o no estar tiene que atender mucho más a unas condiciones particulares, sobre todo asociadas a los fundamentales, pero a largo plazo. Porque fíjense que una investigación de estas puede ponerle un lastre a una compañía de 3 a 5 años para que se vuelva a recuperar en los precios iniciales. Y si de pronto los recursos que yo coloco ahí, espero sacarlos dentro de año y medio o 2 años para otro objetivo, como vivienda, gasto de colegio de los hijos o similares, pues tengo el riesgo, sobre todo por estar concentrado en alguna de estas acciones, que pueda sacar menos de lo que coloqué.
¿vale? Entonces, aquí creo que prima mucho el principio de diversificación y sobre todo, pues de ver hasta dónde yo me invierto pensando en que las operaciones de la compañía, los dividend yield y todo lo asociado me puede beneficiar más allá de multiplicar per se por precio el valor invertido inicialmente. Porque particularmente en estas compañías que están en medio del ruido corporativo o de investigaciones, pues no hay nada dicho y ahí todavía digamos que ir esperando poco a poco para ver qué ocurre. ¿Listo? Entonces creo que no hay más preguntas hasta ahí, o si entró una más. A ver, sí, creo que hay una más. Listo, entonces, en caso de un funcionamiento negativo acerca de Corte Colombiano, su patrimonio podría verse tan altamente afectado, o la CIE tiene como asumir su responsabilidad, la compañía. Pues es que realmente, en el caso de Corte Colombiana, digamos que el patrimonio de la compañía no debería verse tan castigado, pero pues es que fíjense que esto ya ha trascendido incluso solo a Corte Colombiana, ya se ha extendido incluso al grupo. Entonces, pues hay que ver en qué contexto se genera algún grado de responsabilidad sobre Corte Colombiana o sobre el grupo. Y por eso digo que verlo de forma individual es difícil, pues porque puede que salga una noticia en la cual se generan responsabilidades sobre Corte Colombiana y simultáneamente Aval. Entonces Aval como holding o como grupo no tiene cómo cubrir a Corte Colombiana, pues porque también está en medio de un proceso en el que tiene que cubrirse a sí mismo. Entonces, pues, digamos que no es fácil la lectura. Hay que ver hasta dónde extienden los cargos de investigación. Puntualmente en el caso de Corte Colombiana, pues hay que decir que está envuelto en todo el tema de corrupción con Odebrecht, pero hay que ver qué tantas, digamos, otras aristas le salen al tema, pues porque es que este tema se ha extendido a más allá de lo que quisiéramos y ha abierto mucho más frentes de ruido de los que inicialmente estimábamos. Entonces, pues no es tan fácil de manejar y eso es lo que al final, digamos, ha generado tanta precaución. ¿Alguna recomendación a corto y mediano plazo para el mercado de renta variable? Sí, yo, digamos, insisto que más que a corto, a mediano y largo plazo, realmente tenemos nombres baratos de operaciones muy buenas. Incluso tengo que mencionar que si uno ve operaciones de ingresos estables como Grupo de Energía de Bogotá, que es más ilíquida, pero tiene unos ingresos estables, Nutresa, ISA, las mismas del Grupo Argos o la Cementera, Grupo Sura, que tienen, digamos, condiciones particulares, que su operación es bastante buena, que tienen solidez. Da Vivienda, Bancolombia, que están dentro del top de las recomendaciones, yo creo que existen oportunidades. Pero a corto, si a corto significa menos de un año, pues yo no puedo asegurar que en estos nombres que he dicho el precio de la acción esté por encima del que está hoy. Al corte del año solo hay 3 emisores positivos, que es Ecopetrol, Bancolombia y La Vivienda. Bancolombia particularmente tiene sus 2 nombres, la preferencial y la ordinaria. Entonces son 4 acciones, 3 nombres, 3 emisores, y todos los demás están negativos, ¿vale? Entonces, cuando uno ve el top 10 de mejor comportamiento de las acciones en Colombia y se encuentra que solo 3 emisores están positivos, y dentro de esos incluyo los nombres de operaciones sólidas como los que acabo de mencionar, y dentro de esos también está, por ejemplo, BBC, y a pesar de eso, todas las demás están negativas, es muy diciente del momento que vive el mercado. Un momento de incertidumbre, de precaución por la ley de financiamiento, de precaución por el flujo de venta que se vio del externo, incluso pensando en que el momento político debería significar salir de país y pasarse a dólar. Hay muchos factores que han generado los desbalances de renta variable local y creo que han abierto oportunidades interesantes, pero esto con seguridad a menos de un año es difícil considerar que vaya a materializarse de forma importante. De pronto sí lo haga, pero un tema muy responsable es decirles que no esperamos que en 2 o 3 meses esto se dé la vuelta. Con seguridad todavía va a haber mucho ruido, como para que uno diga que la tranquilidad va a llevar a que se dé la vuelta. No, yo creo que ese no debería ser el sentido. ¿Listo? Entonces, sí creo que existen oportunidades, particularmente en el top de las recomendaciones. Nosotros tenemos a Bancolombia, a La Vivienda,
y a Nutresa. Esas tres las tenemos en el top de recomendaciones en este momento para posiciones estructurales, pero ya he mencionado otras que tienen esas particularidades por dividend yield, por operaciones sólidas, por ingresos estables, que a futuro pues, pueden ser interesantes tenerlas en los portafolios, pero pues, claramente voy a seguir insistiendo mucho en que el tema es no concentrarse, diversificar y buscar incluso, si lo que hace sentido es tener en alguna porción del portafolio el ETF para beneficiarse, si no quiero estar directamente expuesto a Ecopetrol, al peso que tiene Ecopetrol en caso de que se vaya hacia arriba por una condición particular de precios de petróleo o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, creo que ese es un poco el mensaje general sobre el tema de renta variable. Claramente, en la medida en que estamos entrando en un proceso de mejor crecimiento, pues también debería acompañar a futuro un mejor desempeño de las acciones, que es lo normal que ocurre cuando se generan esos cambios en el ciclo económico de los países. ¿Listo? Entonces, yo creo que con eso ya terminamos la ronda de preguntas. No he visto más preguntas, pero digamos que ya con esto terminaríamos. Agradeciéndoles mucho entonces a ustedes por su presencia y por su participación. Y quedamos atentos a que a través de los canales comerciales que siempre han estado abiertos podamos apoyarlos y solucionarles de pronto cualquier duda particular o de su portafolio. Yo creo que hoy en día nuestro compromiso es ofrecerles información y apoyarlos en los conocimientos de expertise que tenemos sobre inversiones, más allá de decirles dónde está, digamos, el activo que más va a rentar. Yo repito usualmente esto, y es que no creo que exista ni bolita de cristal ni fórmula mágica, y yo creo que más la disciplina, el conocimiento y el apoyo en lo que nosotros podamos ofrecerles puede ayudar a que los portafolios y los resultados pues se den realmente, muy atados a los perfiles de riesgo, ¿vale? Entonces a todos, muchas gracias por su participación, muy buen día y quedamos pues atentos a cualquier tema que ustedes puedan necesitar.